Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más. RTV. Es un gusto estar con ustedes compartiendo este programa nuevamente. Mientras se van conectando, voy a pasarle el micrófono a mi compañera co-conductora Vivi Valdés. Muy buenas noches, Vivi. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Viviana. Ya la tenemos a nuestra invitada muy especial acá con nosotros. También buenas noches, Paulo, que nos está ayudando en la producción. Y a toda la gente que se conecta a Reporte RTV. Hoy culminamos nuestra serie de charlas sobre el Paraguay independiente y la Guerra Guazú. Y vamos a culminar este ciclo con una invitada de lujo, Mercedes. Así es, ella es la doctora Viviana Cibantillo. No sé si dije bien el nombre. Ella es historiadora, es profesora de historia en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, también en la Universidad de Morón. Está actualmente terminando su tesis doctoral en epistemología histórica. También me corrige ella si es que no dije bien el nombre. Y además una gran conocedora una gran conocedora de la historia de Paraguay. Nos comentaba antes de empezar este programa que estuvo en Paraguay en el 2011, en nuestro bicentenario, que creo que es un acontecimiento histórico que todos recordamos. ¿Cómo festejamos ese bicentenario? Bueno, ella estuvo ahí con historiadores de diferentes países, también hablando y conociendo más sobre la historia de Paraguay. Y hoy tenemos el lujo de contar con ella. Ella forma parte de un grupo que estudia Paraguay en Argentina. Así que bienvenida, Viviana, un gusto tenerte con nosotros y por favor nos decís cómo se pronuncia tu apellido. Bueno, muy buenas tardes, muchísimo gusto en estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y mi apellido se pronuncia así como se escribe, lo que pasa es que tiene muchas IES, Civitilio. Muchas IES tiene, igual que mi nombre. Está bien, un gusto realmente contar contigo hoy, Viviana, y poder compartir también con la gente que se está empezando a conectar, como siempre, todos los jueves. Hoy empezamos un poco antes, nuestro programa normalmente a las 20 horas, pero decidimos empezar una hora antes porque también los estudiantes universitarios están muy activos y van a tener un programa a las 20 horas que les invitamos todos también a seguir sobre la problemática que se está viviendo con las clases virtuales. Y bueno, a diferencia de Argentina, en Paraguay las universidades públicas no son gratuitas, entonces ese es un reclamo también de los estudiantes, el arancel cero. Entonces, para acompañar también lo que ellos están haciendo, vamos a tratar de que no se superponga nuestro programa con el de ellos. Yo quería preguntarte, Viviana, para empezar, ahora que la gente se está conectando más, y también invitarle a la gente que escriba sus comentarios, sus preguntas, que comparta este video para que llegue a más personas. Como estudiaste el Paraguay independiente hasta la Guerra Guazú y también ese proceso, digamos, de emancipatorio de nuestro país, ¿qué antecedentes hay? ¿Cuáles fueron los primeros movimientos en Paraguay a favor de o con un pensamiento de un Paraguay independiente? A ver, yo diría que evidentemente la tradición de autonomía del Paraguay, imagino que es más conocida por ustedes que por nosotros los argentinos, porque existe, digamos, una tradición de autonomía desde la época de la fundación de la ciudad de Asunción, desde la época en que se le autoriza a ese cabildo de Asunción a elegir sus autoridades, a partir de la revolución de los comuneros, pero me parece que hay algunos otros aspectos, porque de eso se ha hablado bastante y hay bastantes cuestiones que están muy trabajadas. Me parece que hay otras cuestiones que por ahí vale la pena destacar, que por ahí podemos incorporar. Yo escuchaba en el programa que ustedes hicieron con Milda Rivarola, que gentilmente me hicieron llegar algunas cuestiones que ella menciona sobre la preparación intelectual de muchos de los revolucionarios. Y yo quisiera destacar un aspecto que en este campo de investigación que nosotros estamos abordando, en algún momento nos ha sorprendido bastante.
Los estudiantes paraguayos de esa generación que después formó parte de aquellas primeras juntas de gobierno antes del consulado, algunos de ellos estudiaron en la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, en ese momento del cual estamos hablando, cuando Bogarín o Francia estudiaban allí, estaba en un proceso de transición. Y en ese proceso un proceso de transición entre la expulsión de los jesuitas y la sanción de las nuevas constituciones que hicieron los franciscanos cuando tomaron la universidad. Pero entre medio de las dos constituciones, es decir, de los dos grandes momentos de conducción política de la universidad, allí estudiaron varios de los revolucionarios que después formaron parte de ese movimiento que arranca o tiene sus comienzos a partir de la caída de la monarquía española. En el caso del Río de la Plata podemos hablar de que ese movimiento revolucionario es muy anterior, arranca con las invasiones inglesas, donde hay algunos episodios que van marcando, digamos, cierto grado de autonomía en las decisiones. Y me parece que en ese punto hay algunas cuestiones interesantes, porque la formación que tienen estos futuros revolucionarios todavía está muy impregnada de la última etapa de la producción o de la formación jesuítica, y creo que esto tiene bastante peso y habría que trabajar un poco más en el pensamiento de quienes van a ser no solo los futuros revolucionarios, sino de los que van a ser los futuros integrantes de esa dirección política, y que va a tratar de darle forma a esas unidades políticas surgidas después de la caída de la monarquía y después de los procesos revolucionarios, en una conjunción bastante distinta a la que por ahí en la tradición, tanto en Argentina como en Paraguay, tenemos instalada, que por ahí solamente han tenido lugar las nuevas ideas que provienen de la tradición de la Revolución Francesa o de la Ilustración o de los filósofos del siglo XVIII, que por supuesto ingresaban de alguna manera, y sobre todo en esta etapa que yo estaba señalando, de forma relativamente clandestina, pero digamos que ahí hay una conjunción de fuentes y de tradiciones intelectuales que van a comenzar a darle forma al pensamiento de estos futuros dirigentes de la revolución, que son los que le van a dar letra, los que le van a dar instituciones, los que le van a dar el contenido jurídico, político e institucional que va a intentar ordenar y organizar ese espacio político que digamos, requiere de un nuevo orden, porque lo que entra en discusión en el momento revolucionario, y no solamente en Paraguay o en el Río de la Plata, sino en el conjunto de los espacios políticos, como me gusta decirle a mí, en toda Hispanoamérica, es la legitimidad del poder. Y precisamente esa es una de las grandes discusiones entre la tradición jesuítica de la neoescolástica española y la tradición que podríamos asociar a otras vertientes que fueron fundamentalmente transmitidas o sistematizadas en la enseñanza de las universidades, cuando estas universidades estuvieron en manos de los franciscanos, y que tiene que ver con la teoría más, digamos, vinculada a lo que podía ser el pensamiento de Bossuet respecto del origen divino de la monarquía y su delegación directa en la figura del monarca. En cambio, la tradición jesuítica va a ser más plástica y más flexible respecto de lo que luego va a ser la retroversión de la soberanía sobre los pueblos,
no sé si se entiende lo que dije o lo dije un poco demasiado sintético y mezclando por ahí la cuestión que por ahí nos preocupa bastante respecto de esos antecedentes y que forma parte de lo que nosotros estamos tratando de indagar y de estudiar un poco, es decir, bueno, cómo esas tradiciones cuajaron en el momento revolucionario. No sé si estoy contestando la pregunta que ustedes me formularon. Realmente me plantea nuevas preguntas. Una pregunta que ya nomás te voy a tirar es si alguien investigó o hay algún estudio sobre lo que pasó en estas universidades, si es que fueron, así como muchos revolucionarios o próceres en la independencia de Paraguay estudiaron en la Universidad de Córdoba, si también coincidieron próceres de otros países, considerando que Córdoba era una universidad de referencia de todo el Río de la Plata, de toda la región. Pero antes de que responda la pregunta, le paso a Vivi, que también tiene una pregunta. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Viviana. Bastante claro, la verdad, pero bastante que empezar a reconfigurar en la mente, ¿verdad? Porque aporta nuevos datos, nuevos elementos. Y bueno, sumando a la pregunta de Mercedes, María te pregunta si coincidieron en la universidad. Yo te preguntaría si más, si después, digamos, pasado el tiempo universitario, los grupos opositores de la región interactuaban entre ellos o se comunicaban entre ellos o no. A ver, en la Universidad de Córdoba, durante el periodo en que estudió Francia, que, bueno, como dicen muchas de sus biografías, no era precisamente un alumno muy aplicado, pero aplicado en su conducta, pero sí aplicado en su producción. Yo he estado indagando con un investigador de la provincia de Córdoba, especializado en la Universidad de Córdoba, que se llama bueno, ahora voy a buscar el nombre porque en este momento no lo tengo, ahora se los busco. Este investigador lo que ha indagado mucho es en esta circulación de textos fundamentalmente y este pasaje entre una administración y la otra y, digamos, cómo al interior de la universidad circulaban, por un lado los textos del Index y por el otro lado los que estaban prohibidos. Entonces, a mí me despertó muchísima curiosidad, me puse en contacto con él y le pregunté si objetivamente podíamos encontrar en los archivos esta producción intelectual de estos estudiantes, particularmente en el caso de Francia. No hay documentación que nos permita hacer una lectura de lo que se llamaban en ese momento las conclusiones, que eran los exámenes, ¿sí? A partir de los cuales se aprobaban las distintas asignaturas. Los estudios en ese momento eran solamente en el ámbito de la teología, la carrera, lo que se llamaría hoy la carrera de Derecho, fue inaugurada posteriormente. Estamos hablando de el segundo lustro de la década del 80. No pudimos localizar, o sea, yo no pude localizar, Silvano Benito Moya se llama, el historiador. No pudimos localizar esa documentación porque la universidad no la tiene. Sí hay registro de tránsito de Francia y de la certificación de sus estudios, que lo ha recopilado Domingo Laíno, si no me equivoco. Y en ese mismo periodo, yo puedo hablar por Argentina, de quienes estudiaron allí, en el caso de alguno de los futuros revolucionarios en Argentina, podemos hablar de los Medrano, de los Paso, y si mi memoria no me falla en este momento, uno de los profesores era Fray Cayetano Rodríguez. Digo, esto es
digamos, un encuentro no casual en un periodo muy especial, porque justamente uno podría pensar o podría conjeturar que eh, al estar vinculados en un momento de tránsito entre una administración y la otra, es muy probable que pudieran flexibilizarse mucho también la circulación de textos, ¿sí? También hubo una historiadora en Argentina, una persona que, digamos, de larga trayectoria en los estudios jurídico-políticos, Daisy Rípoda Sardanás, que tiene algunos trabajos bastante interesantes, que fueron trabajos eh, digamos, de lo que ella llamaba la refracción, es decir, cómo fueron leídos muchos de los textos que provenían del ingreso clandestino de libros y de los procesos de circulación. Fue una pionera en ese sentido y muchos de sus trabajos hoy podrían ser leídos desde lo que es una de las áreas específicas del campo de la historia, que sería la de la teoría de la recepción. Me parece que por ahí hay un campo interesantísimo para abrir no solamente preguntas, yo tengo más preguntas que respuestas, les aclaro, y lo que estoy tratando es de compartir esa amplia cantidad de preguntas que fueron surgiendo a partir de tratar de entrometerse en esta historia del Paraguay, vinculada también a la historia del Río de la Plata, pero desde un lugar que en todo caso recupere todo lo que ya está hecho y todo lo que ya está trabajado en el campo de los estudios históricos, pero tratar de formularle nuevas preguntas a partir de otros desafíos que los bicentenarios nos han planteado. Eso con respecto a los estudiantes y con respecto a los textos. Y si no me equivoco, Viviana me preguntaba, o Mercedes, si había habido conexión entre estos estudiantes. Tenemos la sospecha de que sí, pero no hemos encontrado la documentación. Por ejemplo, en el caso de Juan José Castelli, que está en duda si estudió en Córdoba, si estudió en Chuquisaca, si fue a una, si volvió, Mariano Moreno sabemos seguro que estudió en Chuquisaca, pero por ejemplo, en el caso de Juan José Castelli, en algún momento fue uno de los auditores de los juicios de temporalidades con la expulsión de los jesuitas, de manera que, digamos, ahí uno podría imaginar, podría conjeturar que pudo haber algún tipo de contacto. Ahora, eso es trabajo de archivo, trabajo de fuentes que, en todo caso, tenemos que profundizar. Por eso les decía, nosotros nos hemos formulado estas preguntas. Ahora, esto abre un campo de trabajo muy distinto. Si ustedes me permiten, como para compartir un poco lo que estamos pensando en este sentido, es no solamente formularle preguntas a lo que está producido como conocimiento histórico y lo que hoy llamamos, digamos, la producción historiográfica, que es más conocida, que está más divulgada, hacerle nuevas preguntas también a los archivos, porque los archivos están organizados en función de una lógica que tiene que ver con la búsqueda de los antecedentes, con la búsqueda de aquella información que puede sustentar lo que otro historiador que se llama José Carlos Chiaramonte denomina el mito de los orígenes, ¿sí? Es decir, reconstruir desde los archivos la información necesaria para dar cuenta de cómo llegamos a formalizar en términos institucionales y jurídico-políticos el Estado Nacional. Ahora, esa línea de continuidad ordena el archivo en función de esa lógica, pero en el archivo hay mucho más. Y entonces también a ese archivo hay que hacerle preguntas. No sé si soy clara o sigo complicando las cosas. No, yo creo que es muy interesante para la gente que se va conectando, comentarle que estamos hablando con Viviana Cintillo,
Perdón por la pronunciación de su apellido. No hay Ella es problema. historiadora argentina, es docente universitaria y nuestro tema es el mes de la independencia. Entonces, la pregunta que le hacíamos a ella es si, como varios de nuestros próceres estudiaron en la Universidad de Córdoba, si se encontraron ahí también con otros próceres de otros países. Y ella lo que nos estaba diciendo es que realmente falta investigar más, que se tiene esa sospecha, pero como que cada vez sobre el tema de la independencia surgen nuevas preguntas. Entonces, yendo un poco ya al periodo independiente de Paraguay, Viviana, si te parece bien, podemos pasar a esa Sí. etapa, porque realmente creo que el tema más apasionante está por ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue el Paraguay independiente y qué pasó con la guerra Guazú también, que es como algo que sentimos mucho los paraguayos, las paraguayas sentimos muy fuerte esa época, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué el proceso paraguayo fue así? ¿Cuáles te parece que fueron los elementos? ¿Verdad? Por un lado fue un proceso de independencia sin todas las guerras de independencia que hubieron en la región, que probablemente puedas explicarnos también por qué fue y por qué Paraguay surgió como un país, no fue una provincia más de Argentina, no fue absorbida por el imperio brasileño. ¿Qué fue lo que determinó que exista el Paraguay como identidad y como país independiente? Uy, cuántas preguntas. Perdón. ¿Cuántas preguntas? A ver, empecemos por el principio, o por lo que yo creo que es el principio. Creo que en términos de una historia política, entendida como una historia que nos habla de cómo se resuelve eh, en una institución determinada, en un país determinado, en un estado determinado, las relaciones de poder, es decir, pues la política habla de relaciones de poder, no es un problema de facciones solamente, sino de cómo se configura, ¿sí? A partir de una sociedad, sus relaciones de poder. Digo, me parece que para que pensar en una historia política de esa independencia nos obliga por lo menos a recuperar del Paraguay, de su historia, algo que a mi humilde criterio y a entender y hasta donde conozco esa historia, es una tradición de autonomía. Esto que señalaba yo al principio de esta conversación, Paraguay tiene una tradición de autonomía eh, que la ha hecho valer en distintas oportunidades durante todo el periodo que podríamos llamar colonial, y esa decisión, perdón, esa tradición de autonomía creo que ha marcado probablemente o ha sido un aspecto muy considerado por quienes han tenido que tomar las decisiones y se han constituido como dirección política de ese proceso primero revolucionario y después de sostener, la independencia de hecho, aunque no de derecho. Convengamos que eh, la Confederación Argentina no le reconoció la independencia al Paraguay hasta muy entrada la década de 1850, cuando la Confederación Argentina ya tenía sancionada su constitución, cuando pone a consideración del Congreso el reconocimiento de la independencia y los tratados de límites. El segundo punto que me parece importante para tener en cuenta es que, digamos, en el marco de esa continuidad en la tradición de autonomía, han coincidido algunos de los actores más importantes de ese proceso, más allá de que después los conflictos internos terminaron desplazando a unos sectores por otros, pero en el momento en que se sanciona el Estatuto del 13, hay una convergencia entre los que fueron los jefes revolucionarios
que fueron a su vez quienes tenían a su cargo las milicias que habían derrotado a la expedición porteña, ¿sí? Digamos, la derrota de Belgrano en la campaña del Paraguay es un dato no menor. Digo, ahí hay una convergencia entre esos dirigentes, entre el sector que podríamos considerar muy cuidadosamente como intelectual, cuya figura más destacada es Gaspar Rodríguez de Francia, pero también hay una convergencia de un conjunto de actores de carácter popular que tienen una participación importante en ese congreso y de los que también es bastante difícil hablar porque las fuentes no nos dicen mucho, no están disponibles porque se han perdido la mayoría de las fuentes que corresponden a los procesos electorales para determinar quiénes debían concurrir a ese congreso, pero me parece que ahí hubo una convergencia importante entre estos actores, aquellos a quienes les cupo la dirección política y aquellos otros de los que sabemos menos, que son los sectores populares, los actores que tienen una participación política, o los sectores populares cuya participación política está presente, pero de los cuales sabemos menos de lo que sería esperable o lo que sería interesante poder desarrollar y poder avanzar. Entonces me parece que ahí hay otra cuestión, porque a lo largo de todo el periodo del que estamos hablando, digamos, como que se han cristalizado en el relato histórico las figuras destacadas, como la de Francia o la de los López, pero hay un conjunto de actores que ha sostenido ese proceso durante muchos años y digamos, del que también tendríamos que empezar a dar cuenta en el sentido de tratar de profundizar un poco cuáles fueron las razones por las cuales esos gobiernos pudieron sostenerse. En lo que a mí respecta, no me convence la idea de que solamente fue la coerción o la represión o el autoritarismo. Yo creo que tiene que haber otros factores que tienen que ver con el consenso, que tienen que ver con, de alguna manera, las condiciones de vida que podía garantizar esa primera república. De esto me parece que también podríamos formular algunas preguntas más. Y la tercera cuestión que yo creo que es importante en este aspecto es que el Paraguay, a partir de ese aislamiento, muy criticado por muchos historiadores y probablemente con muchos aspectos a considerar como regresivos, yo creo que no tanto, pero alejó de su territorio, y cuando digo territorio no digo solamente la geografía, sino alejó de su territorio social, de su propia sociedad, el peligro de la guerra. Digo, los estados nacionales se han constituido en el siglo XIX, por lo menos mayoritariamente en Hispanoamérica, pero fundamentalmente en el Río de la Plata, a partir de la guerra. Guerra civil, guerras de independencia y la guerra de la Triple Alianza. Guerra de policía contra las montoneras en la Argentina, guerra contra las poblaciones indígenas, las famosas campañas al desierto. Entonces me parece que el Paraguay se ha preservado en su territorio de esa impronta que fue constitutiva de los estados nacionales. Pero el Paraguay y el Uruguay eran zonas de frontera. Secularmente fueron áreas de conflicto entre las ambiciones del imperio portugués y la defensa del imperio español en la época colonial,
Y con posterioridad al periodo de independencia, creo que, y esto también es una hipótesis que proviene de más preguntas que de respuestas, creo que desde la perspectiva de lo que hoy es Argentina, pero que en todo caso tuvo más que ver con las élites porteñas, con los grupos de poder porteños y sobre todo con la clase dirigente de la provincia de Buenos Aires, una mirada sobre el Paraguay como parte integrante de lo que había sido en su momento el Virreinato del Río de la Plata. Y esto, tarde o temprano, termina en una ofensiva de esa alianza que constituye principalmente el grupo político y social que dirige el mitrismo, junto con, digamos, la expresión más radical del Partido Colorado en Uruguay y la política del imperio, que por definición siempre es expansiva, digo, esas élites que han constituido esa triple alianza terminan en una ofensiva sobre el Paraguay que es también constitutiva, no del Estado que el Paraguay había constituido en su primera república como una alternativa a lo que venía ocurriendo en el caso del Río de la Plata, en el caso de la Confederación Rosista primero, de la Confederación Argentina después, y de alguna manera esa guerra desplazada en el tiempo, desplazada a lo largo del siglo XIX, termina configurando un Estado liberal del mismo tenor que lo que pudiera ser el Estado que intenta construir Mitre para la República Argentina o para la Nación Argentina, y el que intenta imponerse en Uruguay de la mano del Partido Colorado, también de una impronta liberal y muy asociada, digamos, a esa política que rige, digamos, los destinos de esas clases dirigentes alrededor de 1860. También en Uruguay es derrotado el Partido Blanco. Pero en el caso del Paraguay, la ofensiva de esa triple alianza es porque el Paraguay se propone para sí una alternativa que no depende de los vínculos con esas otras élites, ni con esas otras aspiraciones que tiene la dirigencia, que controla, digamos, la boca, la desembocadura del Río de la Plata. Las aguas abajo, como dicen ustedes los paraguayos, ¿sí? Esas aguas abajo no terminan de estabilizarse hasta la década de 1880 aproximadamente. El Paraguay lo había logrado, digamos, a partir de esa tradición de autonomía. Y lo que es imperdonable es esa tradición de autonomía que ha desarrollado una política propia, alternativa al otro modelo liberal, alternativa al proceso, digamos, de guerra civil permanente que se vive en el Río de la Plata y al interior de cada una de las provincias del Río de la Plata, y resulta imperdonable porque tiene otros patrones de producción de la vida material, porque tiene otras instituciones, y yo creo que es tiempo de que esa primera república pueda ser repensada, pueda ser puesta de nuevo en cuestión, no desde las denominaciones habituales que encontramos en la historiografía, que si fue autoritaria, que si fue una dictadura, sino tratando de desmontar los significados que se fueron acumulando a lo largo de la historia y a lo largo de la producción historiográfica, para ver efectivamente qué fue aquello que intentaron hacer, no solamente la dirigencia expresada en las figuras de Francia y de los López,
sino de quienes también formaron parte de esa sociedad, de quienes también formaron parte de esas instituciones políticas. Para cerrar esta idea, los intereses que tenían que ver con quienes formaron parte de esa triple alianza, que no son todos los argentinos, porque en la Argentina, durante la misma década y durante el periodo de la guerra, hubo levantamientos populares muy significativos. Creo que tenía por objetivo modificar estructuralmente, institucionalmente, política e ideológicamente a ese Paraguay al cual no podían vincular a sus intereses particulares, que eran los que de alguna manera intentaban imponer al conjunto de toda la Cuenca del Plata, porque no nos olvidemos que todavía para esa época estamos hablando de un proceso histórico donde recién se están definiendo los caracteres de esos estados nacionales. Se está definiendo el territorio, se está definiendo la concentración del poder político, el monopolio del uso de la fuerza. El general Mitre tiene que abandonar el campo de batalla porque tiene en el territorio de la nación argentina, que recién se ha reunificado después de la disolución, después de la secesión de la década del 50, tiene que regresar porque los levantamientos populares se los van a llevar puesto. Digo, esto es muy significativo y creo que tendríamos que empezar a pensar de estudiarlo en conjunto. Es decir, bueno, ¿qué pasó con todo ese proceso de la década del 60? Porque Mitre tiene opositores por todos lados. Su misma, digamos, su misma intelectualidad política lo critica, y no solamente Alberti. Alberti, perdón, sino muchos otros más. Y creo que me he extendido un montón. Si me dejan hablar, sigo hablando. No sé si contesté más o menos lo que a ustedes les interesaba. Excelente, Viviana. Justamente sobre lo que vos estabas diciendo, la otra vez hablando con unos compañeros acá de los países vecinos, nos preguntamos si los grupos opositores a las élites tenían conversaciones entre ellos o, digamos, estaban todos aislados en sus países. Una gran pregunta porque cambiaría mucho, digamos, como vemos el proceso histórico de ese momento, si es que hay datos o documentos o algo, por lo menos, que dé indicio de que los grupos opositores de la región tenían conversación entre ellos, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué tipo de conversación tenían, verdad? Y otra preguntita que quisiera hacerte es, con respecto a los movimientos revolucionarios, digamos, y en específico el movimiento revolucionario paraguayo, ¿qué es lo que realmente pensaban? Porque a veces parece que los historiadores le hacen hablar, le hacen decir lo que quieren al discurso, digamos, de la gente de esa época. ¿Cuál realmente era la corriente? Cuando ellos querían independencia, ¿qué estaban pensando? ¿Tenían toda la concepción de la república, la independencia, o tal vez iba por otro lado la reflexión de ellos y de sus acciones? Bueno, vamos por la primera, las conversaciones entre los opositores. Si estamos hablando de la época de la guerra, de la Triple Alianza, no es en este momento mi objeto de estudio. Yo trabajo más el primer periodo, pero bueno, acá en la Argentina hay una circulación de ideas bastante importante entre esos opositores y, digamos, es uno de mis investigaciones pendientes, ¿no? Es decir, cómo esos, y en este caso estoy hablando de las élites intelectuales, ¿no? Cómo estos opositores han argumentado en favor mejor dicho, en contra de la guerra y en favor del Paraguay. El más conocido, obviamente, es Juan Bautista Alberdi, pero Alberdi tiene vinculaciones con muchos otros intelectuales. No es un tema que yo haya estudiado por el momento, pero sí se puede indagar un poco. Hay una publicación muy interesante que ha hecho la Universidad de San Martín, de toda la correspondencia entre Benítez, el ministro paraguayo, y Alberdi, que es muy interesante de indagar también.
Y hubo un historiador en la Argentina, en realidad no era un historiador profesional, sino abogado, Eduardo Dualde, Eduardo Luis Dualde, que fue el secretario de Derechos Humanos durante el gobierno, no el de Macri, sino el gobierno de Cristina Fernández, y además había sido durante la década del 60 y el 70 socio intelectual y profesional de Rodolfo Ortega Peña, que fue diputado nacional asesinado por la AAA. Estoy hablando del año 1974. En ese momento había sido mi profesor de historia argentina. Con él empecé a trabajar el tema de Paraguay. Bien, Dualde tiene publicado un libro justamente sobre estos intelectuales. Ese es un aspecto de la cuestión que merecería, digamos, una atención mucho más especializada. Digo, no es que no haya escritos de estos autores, hay que focalizarlos en el sentido de ver cuál fue su contribución a esa discusión y a ese debate respecto de la guerra. La segunda cuestión que vos me preguntabas, si estos opositores tuvieron contactos entre sí. Yo lo que puedo decir con respecto a esta oposición desde la perspectiva del campo popular es que no hay por el momento demasiadas investigaciones hechas sobre si, por ejemplo, el movimiento de Felipe Varela tenía algún tipo de contacto con los paraguayos o con los entrerrianos, que también tuvieron un par de desbandes importantes cuando se los obligaba al reclutamiento para participar en la guerra, para formar parte de la tropa de los ejércitos de la guerra. Hasta donde yo conozco y hasta donde uno de los investigadores más minuciosos sobre este punto, que se llama Hugo Chumbita, ha investigado, creo que no tenemos por ahora demasiados elementos, lo cual no quiere decir que no hayan existido. Lo que sí existió y está en las actas es lo que se llamó la Unión Americana, que fue en la costa del Pacífico un agrupamiento, una especie de concentración, digamos, de pensadores y de políticos que intentaba formar una entidad en defensa de los intereses americanos frente a la ofensiva, no solamente en el caso de la guerra del Paraguay, sino la ofensiva de las potencias europeas, que para la década del 60 y el 70 posteriormente, intentaron recuperar parte de aquellos territorios que habían formado parte, valga la redundancia, de los antiguos imperios, o que todavía seguían teniendo un estatus indefinido respecto de la incorporación a los nuevos estados nacionales americanos, porque eran territorios que habían quedado en disputa, como las Islas Chinchas, o por razones que tenían que ver con cuestiones económicas importantes, como la obtención de recursos en el caso del guano, en el caso del salitre, en la costa del Pacífico, de Chile y de Perú, o negociaciones truncas con respecto al pago de los préstamos de guerra, como en el caso de México, que termina invadida con un emperador austríaco. Digo, estas cuestiones coinciden en el tiempo, son prácticamente contemporáneas, en un periodo un poco más laxo que el de la guerra, de la Triple Alianza, pero que de lo que nos están hablando es de una ofensiva de estas potencias europeas que no es casual. Como diría Leon Pommer, están en el marco de una ofensiva del capitalismo industrial que necesita de otros mercados, y no solamente en América, sino también en el caso de la India, que es el caso típico, en el caso de lo que es Pakistán.
y que necesita de estos nuevos mercados en función del dominio del capital industrial en el momento de la segunda revolución industrial, cuando ya el primer ciclo del textil empieza a agotarse y comienza el ciclo de la segunda revolución industrial, de la mano de la industria metalúrgica, la industria siderúrgica, que requiere de carbón, que requiere de otros minerales. Y aquí me parece que podemos relacionar esta segunda etapa, lo que Hobsbawm llama la era del capital, entre las revoluciones de 1848 en Europa y la derrota de la Comuna de París en 1873. En ese periodo es cuando se produce esta ofensiva, cuando se lleva a cabo esta ofensiva. Y creo que aquí podríamos relacionar algo muy importante, a mi criterio, relacionado con la guerra de la Triple Alianza y relacionado con esta impronta y esta continuidad de autonomía del Paraguay, porque precisamente es en este periodo en el que Carlos Antonio López va a intentar resolver con cierta autonomía ese proceso de, llamémosle, entre comillas, a mí no me gusta el término, pero creo que es bastante gráfico, de modernización del Paraguay, incorporando algunas industrias, incorporando otro tipo de producción. Y esto también es demasiado, digamos, incorrecto, ¿no? Para lo que son las aspiraciones de las élites rioplatenses. Porque la alianza de las élites rioplatenses locales tienen que ver con ese otro capital industrial que, por supuesto, es mucho más poderoso que ese capital mercantil que se había acumulado a partir del comercio tanto de Montevideo como de Buenos Aires. No sé si Viviana, más o menos te he contestado sí. esto. La ¿Será que tercera cuestión podrías, era, ¿eh? para avanzar antes, ¿será que podrías hacernos una caracterización de la élite rioplatense? O sea, que quiénes eran, a qué se dedicaban, herederos de quiénes resultaban. La élite rioplatense está constituida por dos, digamos, dos fracciones que pueden responder al interés del capital, por decirlo de alguna manera. Son los antiguos comerciantes, que son los que dominan el puerto, los dos puertos, tanto el de Montevideo como el de Buenos Aires, son los que pueden estar representados por la política de Mitre. Mitre es la expresión última de ese sector que defiende ese interés y que está directamente asociado al capital internacional, llámese capital inglés, hay capitales franceses, alemanes, pero fundamentalmente el capital inglés. Pero digo, esto tiene que ver con la expansión de ese grupo a partir del control de ese comercio de importación y exportación y de la acumulación de una riqueza, de un capital que se ha formado desde la época colonial. El otro sector, la otra fracción, es la que tiene su anclaje en la estructura productiva de carácter rural, tiene su interés mucho más vinculado a la propiedad terrateniente. Pero entre ambos, con sus propias disputas internas, digamos, tienen el control político de ese territorio que está empezando a redefinirse o a definirse como parte del Estado Nacional. Pero me quedó una pregunta, si no te parece mal, que tenía que ver con qué pensaban en la independencia. Una de las cuestiones que yo vengo pensando y vengo trabajando en mi espacio de investigación, en mi objeto de investigación, es esto de desmontar los significados, ¿no? Si vos me preguntabas, ¿qué pensaban respecto de la independencia? Yo te podría decir que en términos así muy, muy generales, la palabra independencia en ese periodo tenía que ver con la autonomía. No es una palabra que estuviera instalada, digo, pensando en lo que dice el diccionario de la Real Academia, el diccionario histórico de la Real Academia, ¿no? Que te retrotrae a cómo era interpretado
un vocablo, un término, una palabra, por su época. Y bueno, la palabra independencia no tiene el significado que tiene para nosotros hoy, tenía un significado respecto de la autonomía. Desde el punto de vista de lo que era el imperio español y lo que fue el derrumbe de la monarquía, yo diría que ahí las primeras aspiraciones tenían que ver, aquellas que tuvieron esto que se apareció acá, eh, una publicidad, tenían más que ver con la necesidad de definir y redefinir los fundamentos de la legitimidad del poder político. Y entonces ahí convergen distintas lecturas, distintas interpretaciones, unas superpuestas con la otra y todas en debate respecto de estos significados. Si el significado de independencia era lo que hoy entendemos, ¿sí?, como la formación de una unidad política y de un Estado nacional, que para 1810 no existía en América, no solo en el Paraguay, sino tampoco en el Río de la Plata, digamos, el concepto que hoy tenemos de la nación no existía, el concepto que hoy tenemos del Estado Nacional tampoco. Esa nación de la cual hablamos, en 1810, en 1811, en 1813, es una nación que tiene un estatuto de autonomía en el marco de aquello que todavía no está definido. ¿Qué va a pasar con lo que era esa unidad del imperio español? Probablemente la de un Estado confederado, como dice Francia en algunos de los documentos, o como dicen muchos de los documentos que se le atribuyen a Francia. Y este pensamiento confederal está presente en los Estados Unidos, está presente en Artigas, con variantes. Creo que el más radical era el de Paraguay, pero que en definitiva es lo que va a regir, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX. La primera constitución de la Argentina habla de la Confederación Argentina. La nación argentina aparece con la reunificación. Digo, estas cuestiones son las que hacen a estos significados. Y esos significados tan cristalizados, y no entremos a hablar de la dictadura porque sería como para un seminario de un año entero, digo, esos significados se fueron acumulando porque las generaciones posteriores fueron incorporando mucho de su presente en esas significaciones pasadas. Eso es lo que me parece, o lo que nosotros como grupo de trabajo estamos intentando desmontar. Es decir, desmontarlo en el sentido de diferenciar qué es lo que pensaban aquellos revolucionarios, qué es lo que ellos entendían por república, qué es lo que entendían por dictadura, y qué fue lo que le fueron sumando a esos significados las posteriores generaciones, no solo de historiadores, sino también aquellas generaciones que fueron reconstruyendo sus identidades. Porque la historia está en permanente movimiento, no hay una resolución del conflicto semántico en términos definitivos, precisamente porque la semántica también es histórica. No sé si te contesté. A mí me contestaste algo que quería preguntarte en relación justamente a lo que fue el proceso en Paraguay y en Argentina en relación a los unitarios y federalistas, pero antes de profundizar un poco más ese tema, quiero leer algunos mensajes porque la gente nos está escribiendo, también tienen consultas. En primer lugar, Wenceslao Osuna nos pide hablar sobre Itaipú, como también tenemos un programa sobre energía los domingos, entonces está muy candente en Paraguay el tema de Itaipú por la deuda. Yo le pido a Wenceslao que nos tenga paciencia, mejor al final del programa podemos hablar un poquito, pero que no deje de escucharnos el domingo a las 18:45, ahí hablamos, vamos a profundizar mucho más y vamos a tener un invitado especial sobre ese tema de energía. Jorge Miguel Soler dice, muy buena exposición, gracias. Tulio Ross dice, el pueblo le pidió al doctor Francia representarlos porque lo conocían ya, que este fue el defensor del pueblo en su tiempo, no fue un gobierno autoritario. Después dice los capitales de la segunda revolución industrial y claro, habla también de la AAA que era de ultraderecha Tulio.
Después Francisco Isaac Moreno nos dice, desde Natalio Itapuga, saludos, nos escuchan de muchos lugares de Paraguay casi siempre. Y Maximino Fabio dice, todos los gobiernos de facto son ultraderechas, siempre respondieron a oscuros intereses extranjeros y aniquilaron a los campesinos y obreros de una u otra forma, ya sea con el exilio o aniquilando físicamente. Bueno, entonces yo tengo una última pregunta, porque ya estamos a 5 minutos de terminar nuestro programa, que es sobre eso. ¿Cuál fue la relación entre el proceso paraguayo y las luchas entre unitarios y federalistas? ¿Se inscribe lo que hizo el Paraguay en la misma problemática que Argentina? Y ahí me sorprendió un poco lo que dijiste, que hay escritos del doctor Francia. Bueno, no soy historiadora, soy ingeniera, así que desconozco por muchas cosas que para ustedes son normales, ¿verdad? Sobre el federalismo para nuestra región, ¿verdad? Porque se le acusa también a Francia de haber constituido, bueno, Paraguay como un país independiente en vez de pensar en algo más integrado como fue en Estados Unidos, que fue la unión de todos los estados. Entonces, un breve comentario, 2 o 3 minutos sobre eso para ir cerrando, Viviana, y agradecerte, también comentarle a la gente que ahora se conecta que ella es historiadora, investiga la historia del Paraguay y por eso le invitamos a nuestro programa. Adelante. Bueno, trato de ser breve. El tema de, bueno, en Argentina el conflicto entre unitarios y federales es secular, ¿no? Pero digamos, hay no solo un federalismo, hay varios federalismos. Lo más parecido a lo que planteaba Francia es, digo parecido y no igual, es el planteo que hicieron algunos de los federalistas porteños, que también fueron perseguidos, que también tuvieron que exiliarse. Por ejemplo, Manuel Dorrego, que termina siendo fusilado en 1828, gobernador de la provincia de Buenos Aires, era uno de los federales de esta línea, digamos, porteña, opositor al unitarismo tradicional, digamos que para esa época podemos hablar de centralismo más que de unitarismo. Y en la década de 1820 también podemos hablar de unitarismo de la mano de Rivadavia. Dorrego es el hombre que podría expresar en la historia argentina esa oposición al centralismo porteño, esa oposición al unitarismo. Y termina fusilado después de un golpe de Estado. Este Dorrego es uno de los que en el Congreso de 1824, que se lleva a cabo en la Argentina para intentar darle forma institucional a este conjunto de unidades políticas que se transformaron en provincias después de la crisis de 1820, cuando deja de existir el gobierno central del directorio, tiene un pensamiento que lo expresa en ese congreso sobre el Paraguay y dice, bueno, no tenemos que pensar en un dominio sobre el Paraguay tiene sus propias reglas y seguramente será posible en un tiempo no demasiado lejano que pueda incorporarse a esta federación que nosotros estamos proponiendo. La federación en la que pensaba Dorrego era muy parecida a la que planteaba Jefferson, es decir, una confederación de estados que se habían formado a partir de la retroversión de la soberanía con la caída de la monarquía española o la usurpación, como dirá en algún momento algún documento que ustedes tienen en el Congreso de 1811, digamos, después de esa usurpación por parte de Napoleón de esa corona, la soberanía de la monarquía que recae en los diferentes pueblos expresados en sus cabildos forman distintas unidades políticas. Esa federación era la que buscaba un hombre como Dorrego. ¿Qué es lo que está pensando Francia? Probablemente en una confederación más radical todavía, es decir, con mayor nivel de autonomía y solo expresada en un conjunto político que restituiría de alguna manera esa especie de cobertura que implica la monarquía. Pero el problema que tiene esa propuesta es que lo que está justamente en discusión es la legitimidad de esa monarquía. Si va a seguir siendo una monarquía absoluta, como lo había sido hasta
el motín de Aranjuez y hasta 1808 y hasta las Cortes de Cádiz, o va a ser una monarquía de carácter constitucional. Esto está en discusión en ese momento, 1811, 1813. Después de 1814 es otra historia, porque la restauración de la monarquía es en términos absolutistas y no en términos de lo que habían establecido las Cortes de Cádiz en su constitución liberal. Esa constitución queda derogada y a las Provincias Unidas y al Paraguay no les queda alternativa más que apostar a una independencia de hecho, porque es justamente la única revolución que queda en pie. Hasta ahí llegamos, creo. No creo que pueda extenderme más. Si quieren, seguimos charlando en otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias Viviana por tu aporte. Realmente hoy fue un programa de muchísimo aprendizaje. Y bueno, y de por ahí si se puede me quedé yo con algunas preguntitas para hacerte en otro momento. Cuando ustedes Bueno, quieran. muchísimas gracias. Bueno, Merce, entonces vamos a cumplirle para cerrar este programa, vamos a cumplirle a nuestra audiencia que quiera hablar un poco sobre el tema Itaipú y el súper préstamo que quiere hacer el gobierno. Te cedo la palabra. Gracias, Vivi. Agradecerle también otra vez a Viviana Cintillo por habernos acompañado. Fue un lujo realmente contar con su exposición y creo que aportó elementos nuevos, muy interesantes sobre la independencia de Paraguay. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Viviana. Esperamos tenerte pronto, próximamente. Bueno, yendo al Muchísimas tema gracias a de... ustedes también Muchas por la gracias. invitación. Y nos Sí, vemos la muchas próxima. gracias. Bueno, saludos a todo el equipo que estudia Paraguay. Viviana trabaja con un grupo sobre Paraguay, un tema que nos interesa muchísimo, conocer cómo en otros países se estudia también la historia de nuestro país y bueno, quizás nos falta un poco más de fortalecer un poco más la carrera de historia que existe en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, que tiene muy pocos alumnos realmente. Ojalá que en exposiciones como la de Viviana nos motiven para que podamos estudiar un poco más nuestra historia. Y creo que aportó, como digo, elementos muy interesantes. Hasta podemos decir por Vivi que el doctor Francia tuvo que ver con la conceptualización de lo que quisieron hacer también nuestros presidentes con el Mercosur. El Mercosur es ese proceso también de integración donde los países tienen su autonomía, pero nos unimos y aún más todavía con UNASUR. A lo mejor podemos ponerle como un ideólogo histórico de lo que hoy es UNASUR, que lastimosamente en este momento es una herramienta de integración que ha sido muy abandonada por los gobiernos que ahora con la pandemia del coronavirus se dan cuenta de lo importante que hubiera sido poder tener políticas de salud comunes, pero ya volverán los tiempos en que de nuevo podamos rescatar esa historia tan rica del doctor Francia y sus pensamientos a favor de ese federalismo, entonces en un contexto adaptado a nuestra realidad actual. Bueno, entonces la pregunta que nos hacía Wenceslao sobre Itaipú, que ha generado muchísimo movimiento. Todo empieza en enero cuando Conrado Palardo es entrevistado por ABC Color. Hay que decir que hay una relación ahí de parentesco entre los dueños de ABC Color y Conrado Papalardo, y donde él propone un super préstamo a Itaipú de 20.000 millones de dólares, supuestamente como un gran negocio para el Paraguay. Posteriormente viene la pandemia del coronavirus y Benigno López anuncia que ellos van a plantearle a Brasil una posibilidad de conseguir fondos de Itaipú a través del endeudamiento de Itaipú para el coronavirus. Esto posteriormente es festejado por algunos economistas como Banana Ferreira, y en una consulta que le hicieron a Benigno López la semana pasada, dijo, bueno, en este momento Brasil tiene otras prioridades y entonces no estamos teniendo un retorno. No por eso deja de ser muy preocupante, y tal es así que la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Senadores el próximo, mañana viernes, va a reunirse y se va a transmitir en vivo para la gente que quiera seguir la sesión. Esa sesión se va a transmitir por YouTube. El horario realmente no sé, pero
Eso vamos a estar informándole por las redes sociales, va a ser a la mañana, seguramente a las 8, a las 9 de la mañana, donde van a estar analizando ese posible endeudamiento de Itaipú. ¿Qué les quiero decir al respecto? Que un elemento fundamental a tener en cuenta es que Itaipú, por las características que ha tenido Itaipú en su tratado, y fue algo muy criticado en su momento, el anexo C del tratado que habla de la tarifa, incluye como uno de los costos de la energía los servicios de la deuda. Eso realmente en sí no es un problema que eso forme parte de los costos. Es lógico que cuando se hace una hidroeléctrica se obtenga financiamiento para pagar la construcción de esa hidroeléctrica. Pero como el anexo C establece que su revisión recién va a ser a los 50 años, los cálculos que se hicieron para los servicios de esta deuda de Itaipú fueron tales que recién en el 2023 se terminan de pagar, a los 50 años. O sea, en el año 73 se firma el Tratado de Itaipú y vamos a estar pagando esa deuda prácticamente 50 años porque al poco tiempo de su firma ya se empezaron a iniciar las obras hasta el punto que en el año 84 empieza a operar Itaipú. Entonces, 50 años de endeudamiento es muchísimo. Con un endeudamiento adicional de 20.000 millones de dólares, ustedes se imaginarán, se va a convertir realmente en una deuda eterna. Ese es un primer elemento que quiero traer a luz, porque realmente Itaipú genera una cantidad tan enorme de energía. Me acuerdo que tuvimos uno de estos domingos un invitado también de lujo como es Oscar Villar, ahora que es ingeniero electromecánico especializado en transporte eléctrico, estudió en la Unión Soviética en su momento, ¿verdad? Rusia actual, y él nos decía que una hidroeléctrica que es la segunda más grande del mundo después de Itaipú, fue en su momento la más grande del mundo hasta que se construyó Itaipú, ¿verdad? Ahora ya existe también Tres Gargantas. Esa hidroeléctrica, todo lo que se gastó en el hormigón de esa hidroeléctrica se recuperó con el movimiento de las primeras turbinas en el primer mes de operación. Y él decía que no es posible que la deuda de Itaipú sea tan extensa, tan larga. Entonces, como les digo, es un primer elemento. ¿Por qué una deuda tan larga? ¿Por qué tantos años pagando? ¿Por qué vamos a terminar pagando 65 millones de dólares de deuda cuando la deuda original fue 10.000 millones de dólares? Itaipú costó 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Es un aumento demasiado grande. Entonces, y como segundo elemento tenemos que, les decía que el anexo C establece que dentro de la tarifa de Itaipú están los servicios de la deuda, y además la tarifa tiene que ser igual al costo. Y bueno, ya habrán escuchado hablar de la deuda espuria. ¿Qué pasó? Que Brasil dijo que tenía problemas económicos y que no iba a poder pagar esa tarifa igual al costo. Y Paraguay aceptó, pero sin modificar el tratado. Por lo tanto, fue una violación del tratado que se aplicó una tarifa por debajo del costo, que llevó en un 98,5% Brasil. Eso generó lo que se llamó la deuda espuria. Haciendo los cálculos, nosotros encontramos que si las empresas eléctricas brasileñas hubieran pagado esa energía por debajo del costo, si hubieran pagado al costo, que es igual a la tarifa, la deuda de Itaipú tendría que haber acabado en el 2008. ¿Por qué eso es tan importante? Porque quiere decir que nosotros podemos conseguir recursos de Itaipú sin endeudarnos. ¿Cómo podemos conseguir? Manteniendo la tarifa tal como está, todavía sin renegociar, sin revisar el anexo C, y destinando los 2.000 millones de dólares al año que hoy son parte del servicio de la deuda, destinando a ambos países, a Paraguay y Brasil, en partes iguales. Con eso tendríamos 1.000 millones de dólares para cada país, todos los años. ¿Qué es lo que todos los técnicos coinciden en que va a suceder a partir del 2023? Porque está preparado para que en el 2023 la deuda sea cero de Itaipú, pero resulta que en realidad la deuda debería haber sido cero en el 2008. Y lo confirmó la Contraloría, lo confirmó la Comisión de Investigación de Ilícitos bicameral en su momento, en los años 90, lo confirmó también Jeffrey Sachs, dijo Paraguay ya canceló la deuda. Entonces, realmente esa deuda ya está pagada. Nosotros tendríamos que conseguir fondos genuinos de Itaipú sin endeudarnos. Y al final el objetivo de ese endeudamiento, Vivi y las personas que nos están escuchando, es que nunca podamos ejercer nuestra soberanía hidroeléctrica. Además de ser un negocio personal de los que van a negociar ese préstamo, porque sabemos que detrás de los préstamos hay comisiones,
detrás de los préstamos hay lobbies financieros que actúan muy bien. Vamos a sacrificar la posibilidad de desarrollo de nuestro país. El desarrollo autónomo, así como estábamos hablando con Viviana, la historiadora argentina con la que estuvimos hablando sobre cómo el Paraguay tenía un proceso de desarrollo autónomo diferente al de los otros países. Ese mismo proceso de desarrollo autónomo, como una segunda independencia, podríamos tener con Itaipú si ejercemos la soberanía hidroeléctrica. Y a eso es lo que nos quieren que lleguemos. Y están usando como excusa el coronavirus para endeudarnos y reendeudarnos. Por eso también la gente se está movilizando, Vivi. No sé si vos querés comentar un poco todas las movilizaciones que especialmente los jóvenes están teniendo la iniciativa en diferentes lugares del país. Te paso el micrófono. Excelente explicación, Mercedes, de la situación de nuestra hidroeléctrica. Bueno, la ciudadanía no se hizo esperar. Ya el año pasado, cuando teníamos la firma del acta secreta, la gente salió en sus municipios, salió a las rutas, a las calles, a decir que no estaba de acuerdo con rifar nuestra energía, ¿verdad? Y mucho menos entregarla por nada a costa de que algunos se hagan millonarios, ¿verdad? Bueno, ahora fue así también. Una vez que salió a la luz esta maniobra del gobierno, la gente inició una serie de manifestaciones. Hoy a la mañana Hernandaria se movilizó en la carretera, ellos estaban diciendo Itaipú no se vende, y se replicó esa misma convocatoria, pero en Asunción hoy a las 5 de la tarde, donde estuvieron los ciudadanos con banderas paraguayas, con carteles, manifestando su repudio a este nuevo intento, ¿verdad? Y bueno, es así que nosotros sabemos que en este país sin movilización no se conquistan los derechos, así que hay que ejercer nuestra ciudadanía, hay que decir cuando las cosas nos molestan, cuando no estamos de acuerdo, sobre todo en un momento como este, donde se están tomando decisiones económicas muy drásticas, excusándose en la pandemia, pero sin embargo no vemos avance, ¿verdad? O sea, nos endeudamos por 1.600 millones para supuestamente reacondicionar los hospitales, crear nuevos hospitales, comprar los insumos de bioseguridad para los médicos, fortalecer todo nuestro sistema de salud, lo cual no sucedió. Todas las compras están plagadas de sospechas de corrupción, fueron paradas, las empresas licitatorias están siendo investigadas. También está el otro problema que se decía que ese gran préstamo era para pagar el Yangarecoy Putudo y lo pagaron una vez. Y la gente tiene que comer todos los días. Y un 500.000 no da en el hogar paraguayo para satisfacer todas las necesidades, sobre todo cuando papá y mamá no están trabajando, ¿verdad? Entonces es hora realmente de que nosotros como paraguayos y paraguayas ejerzamos nuestros derechos y digamos lo que no nos gusta y nos organicemos para evitar que siga sucediendo, porque si no nos quejamos pero somos unas víctimas pasivas que no activamos. Entonces quiero mandarle todo mi apoyo a la ciudadanía activa, a la gente que hoy salió a las calles, que se manifestó y que defendió nuestros intereses nacionales, decirles que nosotros estamos con ustedes y que no vamos a parar de contar la verdad, ya sea por RTV o por la página de Facebook de Mercedes Canese y de Ricardo Canese, quienes históricamente han defendido el derecho del Paraguay a la mitad de Itaipú. Entonces, Mercedes, invitarle a la gente a salir a las calles, a manifestarse, a subir a las redes fotos, que el gobierno sepa que no estamos de acuerdo con ese súper préstamo y que no estamos de acuerdo con que se toquen intereses nacionales sin un consenso con la población. Asimismo es, Vivi, y las movilizaciones continúan. Mañana hay otras convocatorias. Mañana a las 5 de la tarde hay una caravana que va a empezar frente a Itaipú. Y también para el lunes están convocando Citrande y diferentes sectores sindicales, estudiantiles, etcétera, porque también dentro del planteamiento del gobierno ahora se viene la propuesta de marco regulatorio del sector eléctrico. Sabemos por la experiencia justamente de Argentina, de Brasil, todo lo que significa la creación de estos marcos regulatorios que no son otra cosa que la privatización. Imagínense qué momento eligen para privatizar en medio de la pandemia
y además en un momento donde Paraguay puede recuperar su soberanía hidroeléctrica. Brasil está obligado a negociar con nosotros en el 2023 y además la ANDE es la dueña de Itaipú y de Yacyretá. Imagínense lo grave que sería privatizar. Bueno, nos avisa ahí nuestro productor Pablo Cosetti que ya empezó la transmisión en vivo de los jóvenes en la página de CEUNA. Le invitamos entonces, Centro de Estudiantes de la UNA, le invitamos a seguirle a los jóvenes también con su transmisión en vivo. Por esta vez, por eso empezamos un poco más temprano. Le pedimos disculpas a la gente que se conectó recién a las 8, pero nos parece un tema también de mucha importancia y trascendencia. Así que todos invitados, todas invitadas a seguir también esa transmisión Vivi. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, sí, ya a las 20 horas. Hasta el jueves. Nos vemos. Chao, chao.